Del otro lado del estudio tengo al maestro Cristian Bernal Porras. ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Bienvenido. Juez penal de Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A tus órdenes. El título es inmenso, compadre, pero a ver, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Qué hace un juez penal del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia? Tradúcemelo en castellano y en humano para que lo entendamos todos los que estamos aquí. Bien, sí, como no, con todo gusto, muchas gracias. A partir del 2015 en la Ciudad de México entró en vigor lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la gran reforma penal que había estado plasmada en la Constitución del 2008. Sí. En el 2015 entra en la Ciudad de México y entonces hay dos clases de jueces que trabajan ahora en materia penal. Es el juez de control y es el juez de enjuiciamiento. El juez de control, que son las funciones que realiza un servidor, llevamos prácticamente las audiencias preliminares, sobre todo la imposición de medidas cautelares, vincular a personas a proceso, y por otro lado tenemos jueces... A ver, tú eres la primera parte que va a haber una persona que va a entrar a proceso. Tú puedes llegar a un acuerdo ahí de que se arreglen los daños que hizo, o es nada más un proceso para llegar ya a la fuerte. Bien, cuando la Procuraduría ha hecho una investigación inicial, recaba datos de prueba, que es información para acreditar que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y si es probable que la persona que nos están llevando a nuestra disposición lo cometió. Regularmente y la mayoría llegan personas detenidas con nosotros. Nosotros analizamos si la Procuraduría realmente sí cuenta con datos suficientes y los vinculamos a proceso. Okay. Vinculándolos a proceso, eso da pie a que impongamos una medida cautelar, que es precisamente en el caso, puede ser desde una prisión preventiva o bien la menos lesiva, pues puede ser una presentación quincenal o una presentación periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, es decir, que la persona quede en libertad. Okay. Eso es, y autorizamos entonces que se inicie un proceso, no un juicio, y nosotros conocemos hasta donde preparamos lo que va a conocer el juez de juicio para que realmente enjuicie a esta persona. Okay. Esa es la función que realiza un juez de control y el de juicio es el que va a determinar si hay un delito o no. Eventualmente lo que refieres es muy importante porque es quizás de las cosas que a la sociedad le deben de interesar. El nuevo modelo de justicia penal... Estamos muy confundidos, la sociedad está muy confundida con ello, porque de repente escuchas a alguien que dice, hoy es más fácil delinquir que ser honrado porque los delincuentes después de que la hacen están en la calle. Lo tenían que haber ejecutado ahí en la silla eléctrica y lo mandaron a su casa a cenar. La gente está viendo en las notas y las redes sociales, lo tienen así, que los nuevos sistemas penales y todo se han vuelto como muy ligeros, muy laxos. Bien, y eso es precisamente lo que yo tenía mucho interés en comentar, en compartir el día de hoy contigo y con tu audiencia, es respecto de por qué hay un gran señalamiento al sistema. Hay una percepción hay una percepción del sistema de por qué una persona que ha sido detenida por la Procuraduría, que robó, ¿por qué no termina en la cárcel? Déjame decirte que el gran cambio del sistema de justicia penal no descansa única y exclusivamente en que sean orales los juicios como los vemos que se hacen en la televisión, sino partimos de un respeto a los derechos humanos de todos, tanto de las víctimas, por supuesto, como del imputado. Que en ocasión para la víctima, si le das derechos al agresor, ven como que estás del otro lado. Bien, él no debería tener derechos. Te estoy hablando del sentido de la víctima, sí. ¿No? Te asaltan y lo detienen. Y van los dos, tú a declarar y aquel a que lo detengan. Y resulta que le empiezan a tratar con algo, pero me acaba de romper el hocico. O sea, ¿cómo es? Bien, yo creo que este es un punto claro. Ningún Estado, nadie da derechos, los tenemos por ser humanos. En ese caso, el imputado como la víctima tienen ese derecho. ¿Por qué una persona no está en la cárcel? Que yo creo que esa es la pregunta. Si yo fui y la acusé de que me robó, pues precisamente porque el respeto a los derechos humanos, la libertad es un derecho humano. Para que un juez pueda poner una prisión preventiva no es una sentencia. Una prisión preventiva es una forma de tener a la persona a disposición, el juzgador, en el interior del reclusorio. Pero para que tú prives a alguien completamente de su libertad... La preventiva es, aguántame un rato en lo que seguimos el proceso. En lo que este proceso te voy a dejar en internamiento en un reclusorio. Eso suena muy feo, te voy a hospedar. Te vamos a hospedar en un reclusorio, pero en realidad lo que, si nos damos cuenta, apenas se le está investigando. Entonces nosotros tenemos que observar de qué forma yo puedo garantizar que la persona no moleste a la víctima, no le cause un daño a la víctima. Eso es muy importante, que no lesione a la sociedad, que no lesione al proceso y sobre todo que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Entonces por eso el legislador nos dio un catálogo de medidas, porque
no podemos castigar con una prisión a alguien solamente por datos de prueba, que es una información que la Procuraduría recabó en apenas 48 horas. Esa persona no ha sido juzgada. Entonces, como respetamos su presunción de inocencia... Es un presunto culpable. Ajá, que es una presunción, se presume inocente hasta que existe una sentencia condenatoria. Que eso cambió en México, porque antes en México el estar detenido era usted es culpable hasta que logres demostrar que es inocente, casi era la jugada, ¿no? Y es precisamente donde nos pega quizás al sistema, porque dicen, oiga, esta persona que la vimos que hizo tal cosa, ¿por qué no está en la cárcel? Bueno, porque yo no lo he juzgado, apenas lo vinculé a proceso. Y entonces yo tengo que respetar su derecho de la libertad, que lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos todos, y verificar si el fin del Estado, que es lograr la seguridad de la víctima, se logra también compaginar. Es el ejercicio que hace el juez de control. Entonces la Procuraduría, la Fiscalía, tiene que acreditar suficientemente que esa persona sí representa un riesgo para la víctima, sí se va a sustraer de la acción de la justicia, va a dañar el proceso o se va a meter con los testigos, para que si te lo acreditas suficientemente digas, no existe otra posibilidad de lograr los fines que es la seguridad de la víctima, los que te he comentado, que no sea dejándolo en internamiento, es decir, privado de su libertad a través de una prisión preventiva. Y la prisión preventiva puede ser utilizada en todos los delitos. En el caso de México, que es excepcional a diferencia de otros países, tenemos una figura que se llama prisión preventiva oficiosa. Esta implica que la Procuraduría no tiene que acreditar ninguna necesidad de cautela, que es, no tiene que acreditar riesgo a la víctima que se vaya a asustar, no tiene que acreditar nada, sino por el solo hecho de vincularlo a proceso por un delito del catálogo, él se va a quedar ahí. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, en el caso de una violación, en el caso de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en esos casos, bueno, hay un catálogo, delincuencia organizada, que también, por supuesto, es de prisión preventiva oficiosa, ahí no se argumenta nada respecto de dejarlo en prisión. En todos los demás sí se dejó. Te digo que es excepcional. A ver, traduciéndolo un poquito a nosotros que no tenemos que ver mucho con procuradurías, sí, de justicia y todo esto. Una persona que está vinculada a uno de estos procesos como el que me mencionas, que lo vas a guardar por oficio, ya oficioso, ¿no? ¿Le vas a dar prisión preventiva oficiosa? Sí, cuando es por un delito de catálogo. De catálogo. El catálogo son aquellos que ya sabemos que es peligroso. Sí. Y que la víctima, no es que la estemos cuidando, es que tenemos que cuidar a toda la sociedad. Entonces, en lo que te ligo a proceso y que seguimos todo este sistema, usted quede aquí guardado un rato. Se queda en prisión preventiva. Okay. Esa es la figura de la prisión preventiva no es la prisión que conocemos como normalmente una prisión ya de las grandes. ¿Es un lugar pequeño o cómo es esto? No, porque esa es una duda de la gente. La prisión lo tenían ahí guardado en un separo, en un quién sabe qué. La gente traemos tantas historias y mitos y leyendas que Dios guarde la hora. No, la Procuraduría es la que resguarda en separos hasta 48 horas, en el caso de la Ciudad de México, y en delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación puede dejar a una persona en 96 horas en separos que regularmente es en sus mismas instalaciones. Cuando lo llevan con el juez, lo ingresan a un centro de detención que está en el mismo reclusorio. En el caso de la Ciudad de México hay centros de detención en Santa Marta para femeniles, para mujeres, en el reclusorio Oriente, reclusorio Sur y en el reclusorio Norte. Ahí hay centros de detención, entonces cuando nos lo ponen a disposición lo ingresan al reclusorio y si está en un área diversa donde están las personas que están compurgando, porque eso lo establece el código, precisamente cuidando que no se contamine, porque si bien es cierto está en prisión, está detenido ahí, lo cierto es que sigue presumiendo inocente. Entonces lo tenemos en un área de la prisión donde todavía no está mezclado con los que ya están comprobados sus fechorías. Se supone que así es como lo debe tener el sistema penitenciario, se llama centro de detención. Acabas de darle a toda esta charla un giro bien interesante, porque con el cambio de sistema entendemos que ahora todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero antiguamente cualquiera que estaba semi involucrado ya era delincuente y se le daba un proceso tremendo y sí, se atentaba contra sus derechos humanos, pero las víctimas que presento yo por ejemplo aquí, quieren la cabeza como Salomé en una charola de aquel que les hizo daño. Esa frase que acabas de utilizar en realidad es de Foucault. Foucault dice, la persona quiere ver sufrir a la persona que le hizo daño. Claro. El tema es que nosotros estamos en un estado de derecho donde respetamos derechos humanos y para que exista un castigo, propiamente vamos a esperar a que exista una sentencia.
El punto que tocaste al principio me parece muy importante rescatarlo porque me parece que son de los mecanismos que debemos de conocer. Hemos hecho una evolución de una justicia que es vengativa, que lo que le interesa es dejar a la gente en la cárcel, y estamos transitando a un modelo de justicia restaurativa. Es decir, sí se contemplan modelos a través de los cuales la víctima resulte satisfecha. Obviamente no en todos los delitos se puede, pero en la mayoría, o lo que busca el legislador es precisamente que se logre que los conflictos aún de carácter penal no se resuelvan a través de una sentencia. Vamos a tener acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, que es una figura muy interesante. Por ejemplo, una persona que lo agarran con droga, porque es consumidor de droga, ya no, esa persona pues al final ya es debatible el consumo de droga y la aportación hoy por hoy. Y esa persona no la dejamos en el reclusorio, esa persona tiene la posibilidad de que mejor se vaya a una clínica, por ejemplo, contra las adicciones. Pero además, si es para consumo personal, no está incurriendo en narcotráfico, en tráfico, en venta y demás, es para su consumo, tienes que tratarlo de una forma totalmente distinta que si agarras un cuate con un trailer lleno de coca, que son los, como tienes que tratarlo. Sí, claro, por eso comenté, no en todos los casos se puede. En el caso, por ejemplo, hay personas que hay un consumo personal permitido y esa persona lleva más, bueno, lo agarraron, sí se le vincula, pero esa persona puede levantar la mano y decir, oiga, yo prefiero someterme a un procedimiento a través del cual me ayude el Estado entonces a salir de mi adicción. Claro. Esa es una figura muy noble, la suspensión. En el caso de violencia familiar, por ejemplo, hay casos en los cuales al agresor, si bien es cierto, se le separa del domicilio, sale del domicilio, se le prohíbe acercarse, se le manda, por ejemplo, con un psicólogo para que atienda a agresores sexuales. Es una cuestión que nos va a costar trabajo a los mexicanos entenderla, porque mira, fuimos educados para que el que me la hace, me la paga. Y si yo voy bajo esa, tendría una hilerita así formados, pero es larga. Pero atrás vienen otros formados y a ese cachetadas. Rápenlo, cuélguenlo de cabeza. Pues sí, pero así te lo platico yo entre mi broma. Pero hay gente que me está viendo hoy que sufrió una agresión en su familia y quiere la cabeza del que le hizo daño, del que violó, del que robó, del que asesinó. La quiere una charola. Son cuestiones que trabaja el corazón y el hígado juntos. Hoy estamos cambiando en México, pero fuimos mexicanos que hacíamos eso, la justicia, todos al tambo. Por eso teníamos sobrepoblación. Por eso ya ve que teníamos como sobrehospedaje en el reclusorio. Oye, Cristian, qué padres temas, porque nos da la oportunidad. Yo sé que para quien viva en un proceso eso nos va a estar padre, pero me refiero a él. Qué bueno que lo estamos platicando porque entendemos más. La salida de un delincuente no significa que sea más laxa, más ligera, más amable, más bonachona, más barco la ley. Significa que se está trabajando con los derechos humanos, pero quien es culpable y se demuestra que es culpable, sí la va a pasar y la va a tener que pasar con una pena a lo mejor de no sé cuántos años guardado en una prisión. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Jorge, gracias. Y la oportunidad de compartir con todos que conozcan este sistema. Y un día va a platicar tu historia con nosotros aquí. Gracias al maestro Cristian Bernal Porras, juez penal del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y mi gracias al magistrado Álvaro Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Mi gracias. Tenemos que desmembrar todo esto, entenderlo, saber de la nueva justicia para no entenderlo mal, porque algunos nos sentimos como, ¿por qué no está en la guillotina? Porque estamos siendo seres humanos, todos, hasta los malos, tenemos que ser con ellos.